La identidad de los latinos en el exterior forma parte de esa historia y recogemos la memoria colectiva de los pueblos de los que formamos parte. Nuestra identidad está definida por nuestras raíces culturales. Y esto es a pesar incluso del hecho de que podamos adquirir otras nacionalidades, como ocurre con todos los migrantes. Adquieren otras nacionalidades, adquieren otros idiomas, adquieren otras costumbres, pero siguen manteniendo su identidad. Sin embargo, los migrantes latinos, y eso es un punto que quisiera subrayar, también generamos, como comunidades migrantes, nuestra propia historia cuando estamos afuera. Una historia que algunos han llamado las diásporas. Como resultado de la interacción de las culturas. Los latinos en el exterior generan nuevas luces, nuevos signos culturales, en una dialéctica entre lo propio y lo ajeno. Como todo migrante, los latinoamericanos adoptan la cultura huésped, sin perder su identidad. En el Reino Unido los latinos pueden ser británicos, pero siguen siendo latinoamericanos. Por eso, en el debate que se ha abierto sobre nuestra identidad en el Reino Unido, decimos claramente que si hemos de ser reconocidos, que es el tema de la razón de esta conferencia, debe ser con el nombre que nos identifica aquí en todas partes, latinoamericanos y latinoamericanas. Adoptar el nombre de iberoamericanos no solo no corresponde a lo que somos, al continente que rompe con todo colonialismo y con todo imperio, nos referimos a Latinoamérica. Tampoco corresponde a la diversidad de nuestra cultura, sino que incluso si analizamos el contenido de la propuesta que se hace de un periódico electrónico, Minca, que propone una sigla que resume un nombre kilométrico, que dice IASPS, Iberian American Spanish and Portuguese Speaking. Vamos a analizar esta sigla. Quisiera adelantarles que con esta propuesta no solo confunde, sino que es contraproducente a la misma razón de ser de la necesidad de ser reconocidos como una minoría étnica en el Reino Unido. No nos cabe ninguna duda de la importancia del reconocimiento de nuestra minoría étnica en los formatos de los gobiernos locales británicos y los censos nacionales. Ello redundará en la mejora de las condiciones de vida de nuestra comunidad y fomentará una mayor integración. ¿A qué viene ese deseo de querer endilgarnos un nombre que no nos representa y que más bien crea confusión y no tiene ningún sustento real? El término iberoamericano, en la propuesta que hace según la categoría IASPS, incluye a países como España y Portugal, que son países europeos. Los que proceden de estos países no necesitan ser reconocidos, ante todo porque son parte de la Unión Europea. Los países de la Unión Europea, aquí, tienen libre tránsito, residencia, pueden votar en las elecciones locales y europeas. Entonces, ¿dónde está la similaridad en cuanto al estatus de minoría étnica? No estamos hablando de las similitudes culturales, que pueden haber muchas. Las regulaciones migratorias respecto de los latinoamericanos son las mismas que para los que no pertenecen a la Unión Europea, que se llaman extracomunitarios. Estamos en la misma situación de los caribeños, africanos, asiáticos, chinos, etc. Incluso de los países que forman la Commonwealth. Ellos necesitan también solicitar visa de trabajo, los hindúes, porque las leyes migratorias van cambiando. Cuando antes se les necesitaba, bienvenidos, las puertas abiertas a los caribeños, necesitamos choferes, necesitamos técnicos, necesitamos ingenieros, a los irlandeses y a muchos más. Pero cuando las leyes migratorias cambian, no, señores. Pero eso no ocurre con la comunidad europea. Las minorías étnicas, según el censo del 2001, representan el 9% de la población total en este país. En esta categoría no se incluyen los que están
lo que se llaman white, que son más del 90%. Y en esta categoría no se hace ninguna distinción en cuanto a la procedencia, por lo cual están incluidos. La minoría étnica más numerosa es la hindú, y luego siguen otros como los pakistaníes, los bangladesíes, caribeños y otros. Los latinoamericanos en el exterior constituimos una minoría étnica. Ese es uno de los puntos centrales que queremos enfatizar. Somos una minoría étnica. Venimos del sur, del tercer mundo, y ellos no nos distinguimos, y por ello no nos distinguimos de las demás minorías étnicas en el Reino Unido y en Europa. Tenemos todas las características de todas las minorías étnicas que existen en este país y en Europa. Muchos somos indocumentados y no tienen derechos laborales, son explotados y discriminados. Esto ocurre aquí y en otros países europeos, lo cual se constata por la xenofobia y las políticas anti-inmigratorias, como es el caso de la Directiva de Retorno. La denominación de Iberoamérica para nuestra comunidad desconoce que Latinoamérica es una región que agrupa a países de Sudamérica, es decir, es una categoría mucho más inclusiva. Decir que nos unimos solamente con las comunidades que hablan español y portugués es reducir nuestra identidad. Porque con el nombre de Latinoamérica, ¿no?, se incluye Sudamérica, las islas caribeñas no angloparlantes o hablantes de holandés. Iberoamérica excluye a muchos países del Caribe que hablan el francés o el creol, como Haití. Haití no entra en la categoría Iberoamérica y puede llegar a ser parte de otros lugares de Norteamérica, influidos por las lenguas originadas en el latín. El término Latinoamérica abarca toda la diáspora latinoamericana, incluyendo a las comunidades latinas, que son cerca de 40 millones en Estados Unidos, si es que hablamos de una comunidad mucho más amplia. Latinoamérica es una región multirracial y multilingüística. No se reduce a los que hablan solo el español o el portugués, pues excluiría a muchas lenguas y culturas, sobre todo las aborígenes. Se dice mucho, se insiste mucho en esta sustentación de la llamada identidad o comunidad iberoamericana, Spanish and Portuguese speaking. Se insiste tanto en estas lenguas que todas las lenguas aborígenes quedan fuera. Pero hay un punto más importante, un punto tan importante como los anteriores que quería señalar. Brasil se identifica plenamente como latinoamericano. Brasil no necesita llamarse iberoamericano, no necesita llamarse portugués para decir lo que son. Pero no solo eso. El rol que juega Brasil es fundamental en la integración latinoamericana. Es un actor central que muchas veces contrapesa el desbalance geopolítico de la potencia del norte, como ocurrió con el rechazo del ALCA. Gracias a la intervención de Lula, entre otras intervenciones, se rechazó el ALCA, fracasó el Free Trade Agreement de Américas, fracasó contundentemente. Bush salió con las manos vacías. Ese famoso proyecto comercial de corte neoliberal de los Estados Unidos, ese proyecto que le está haciendo tanto daño a México en estos momentos. Los latinos somos identificados por nuestro lugar de procedencia o por nuestra nacionalidad. Somos de distintas nacionalidades, tenemos distintas tradiciones. Ya con el nombre latinoamericano ya tenemos una identidad supranacional bastante amplia y diversa, muy rica, de la cual nos sentimos orgullosos. De ahí que nos ponga una categoría supranacional, como Spanish Portuguese Speaking, que incluiría, según esta tesis, 3 continentes, América, Europa y África. ¿Dónde quedamos los latinoamericanos? Más subordinados no podríamos estar, más desaparecidos menos. Desaparecemos. Y la prueba está muy clara a la vista. IASPS, Iberian American
Spanish and Portuguese speaking. Latinoamérica no existe. ¿Quién me dice dónde está Latinoamérica? Está por implicación, está por suposición. Se supone que están ahí porque hablan español. Pero ¿dónde está Latinoamérica? ¿Quién me puede decir que está ahí Latinoamérica? Los latinoamericanos necesitamos ser reconocidos como latinoamericanos. Necesitamos ser reconocidos con nuestro propio casillero, no con un casillero prestado. Basta ya de subordinación y colonialismo. Los portugueses y los españoles no son una minoría étnica. Los europeos no son una minoría étnica en el Reino Unido.